Comenzamos con la carta a los Filipenses en el capítulo 3 y vamos a estar mirando los versículos de 7 al 14. Filipenses 3, 7 al 14 y creo que va a ser un poco extenso, pero sean pacientes y porque es tan necesario que miremos lo que contienen. Varios de esos versículos contienen mucha riqueza espiritual para nuestras vidas y no podemos pasar por alto lo que contienen la palabra de Dios. Ahora, para comenzar, me gustaría leer una porción de las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 5 al 11. Hechos 15, 5 al 11, donde se está tratando con el tema de la circuncisión y la ley de Moisés, de lo que leímos la semana pasada. Vamos a Hechos 15, 5 al 11. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, de la secta era de lo que miramos que Pablo se decía que él era fariseo de fariseos. Entonces esta era una secta. Aquí dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, dice, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí estamos mirando a esos hombres que estaban demandando circuncidar y a que guardasen la ley de Moisés a los gentiles. Y dice el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Aquí estamos mirando a Pedro, que él está diciendo que la fe es más importante que la circuncisión y la ley de Moisés. Y dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Allí ellos estaban tentando a Dios al tratar de imponer esto a los gentiles. Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres y nosotros hemos podido llevar. Aquí Pedro está diciendo que ni ellos ni sus padres pudieron llevar ese yugo. Y dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Así que Pedro dice que es por gracia, creyendo solamente en Jesucristo, es que llega la salvación. Aquí estamos mirando que están tratando sobre este asunto del que leímos la semana pasada, que Pedro también está advirtiendo a los filipenses sobre la circuncisión, sobre los judaizantes, sobre los falsos maestros. El apóstol Pedro claramente les dice a estos hombres que el único modo en que una persona puede ser salvo es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo. Y no en la circuncisión, y mucho menos en la ley de Moisés. Ahora regresemos a Filipenses 3, 7, donde Pablo continúa después de su advertencia a que se guardaran de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Después de que Pablo dice que él es circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, sigue diciendo en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí Pablo evalúa su vida anterior y da a entender que las cosas
que él tenía eran motivo para él poder jactarse para su propio beneficio personal o espiritual. Sus logros, su descendencia, su linaje, la circuncisión, su nivel de aprendizaje, todo eso, ahora Pablo lo ve como pérdida y sin valor. Y él dice, Cristo es mucho más. Cristo es mayor que todo esto. Y esto lo dice en un tiempo perfecto en griego, en acción pasada y determinada, con resultados continuos. Ahora versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahí está otra vez la palabra. En el versículo 7 dijo pérdida, y aquí también dice pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo. 3 veces Pablo dice la palabra perdido o pérdida. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo aquí dice ciertamente estimo, dice ahora habla en un sentido presente e indica una reafirmación continua de su actitud y esto lo tiene como basura. Todo lo que él nos dijo en el versículo 5 y 6 dice que él ahora lo tiene por basura, ahora lo tiene por inmundicia o estiércol. La pérdida de Pablo era por causa de Cristo. Por la excelencia de su conocimiento, Pablo había entendido que el conocer a Cristo era mucho mejor que su currículum o su credencial. Y en Filipenses 1, 9 al 10, Filipenses capítulo 1, 9 al 10, él anima a los hermanos a poner esto por obra, a conocer más a Cristo. Filipenses 1, 9 al 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Aquí vemos que Pablo pide en oración por esos hermanos para que su amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Dice el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí vemos que Pablo, su deseo era conocer más a Cristo. Y el deseo de él hacia los otros hermanos era lo mismo, que ellos pudieran conocer a Cristo. A eso se refiere Pablo cuando habla de la excelencia de Cristo. Ahora también podemos ver esto en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Segunda de Pedro 3, 14 al 18, dice el apóstol Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, dice Pedro, con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Esa palabra también lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, irreprensibles. Dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro había entendido que Pablo también había escrito esos mandatos. Dice el 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí Pedro está claramente advirtiendo a esos hermanos a que no sean arrastrados por el error de los inicuos y que no caigan de su fe, que está firme, en su firmeza. Dice el 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo que Pablo
les manda a los filipenses, Pedro también se los manda a esos hermanos a los cuales la carta es dirigida. Dice, a Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí vemos que los apóstoles eran hombres que tenían en común todas las cosas, incluso este sentir o este deseo de que los hermanos conocieran más a Cristo, conocieran más a su Salvador. En el contexto histórico, Pedro está escribiéndole a esos hermanos sobre el mismo peligro del cual Pablo advierte a los filipenses, a los romanos y a los gálatas. El cuidado de los falsos profetas y los falsos maestros. Y para vencer esta plaga para ellos era muy necesario el conocer a Cristo, a crecer y abundar más en la gracia. Ahora nosotros también debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, amados. Si no, correremos el peligro de ser arrastrados por la mentira y el engaño de las sectas que hay allá afuera. Eso también aplica para nosotros. Porque hay personas o hay gente que viene a veces para hablar con nosotros, pero no tienen la verdad, no tienen a Cristo. Tal vez conocen la Escritura, pero no conocen quién es Cristo, no tienen el conocimiento de Cristo en sus corazones. Y a esto se refiere Pablo cuando habla de la excelencia de Cristo. Su credencial perfecto era como estiércol al lado de Cristo. Él miraba a Cristo, miraba su credencial y decía, Cristo es mucho mayor. Y miraba lo demás y decía, esto es como basura, lo tengo como estiércol, como inmundicia. La ley, todo eso. La circuncisión lo tengo como basura, pero Cristo es mucho más. A eso se refiere Pablo cuando él dice, Filipenses 1:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Te imaginas que tú estudies 8 años para ser un médico? Tomaste tus clases, pasaste tus exámenes, tienes tus credenciales y llegaste a ser un médico, una enfermera muy conocida en los Estados Unidos de América, y que después de repente el Señor te diga, oye, hijo mío, hija mía, deja todo lo que has logrado. Abandona tu carrera profesional, vete a un país remoto, lejos, donde hay pobreza, donde no hay lujos como en este país. Vete y deja todo y sírveme. Predica a Cristo. Hay personas que necesitan la salvación. Bueno, esto es lo que Pablo hizo. Él dejó todo lo que él tenía, pero ahora él lo tenía por pérdida, como por basura, como algo sin valor. Ahora, ¿tú serías capaz de hacer eso? Que tú estudies por 8 años, 4 años, 2 años, ponle, y que logres tu sueño alcanzado y que el Señor venga y te diga, deja todo. Vete a un lugar donde hay persecución, vete a un lugar donde lo que abunda ahí es el, digamos, budaísmo, catolicismo, el sectarismo, donde hay ateos. ¿Serás capaz de obedecer al Señor? Bueno, eso es lo que Pablo hizo. Pablo lo tenía todo eso por basura. Ahora, versículo 9 de Filipenses 3 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuántas veces usa aquí Pablo la fe de Cristo, Dios? Aquí Pablo desea el ser hallado en Cristo, no teniendo las cosas estimadas por poco, como su propia justicia. Hebreo de hebreos, la circuncisión, que él fue, estudió a los pies de Gamaliel. Todo eso, es lo que quiere decir él, que él desea ser hallado en Cristo, no teniendo las cosas estimadas por poco como su propia justicia.
Así que la obediencia a la ley no nos hace justos delante de Dios. Tengan en mente en eso. Y los judaizantes que hoy en día se han levantado, como dije, ellos son gentiles y han dejado la gracia, han dejado a Cristo y se han vuelto a la ley, siendo no judíos. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros y que solamente a través de Cristo hay justificación, no nos vamos a apartar de eso. Por eso es tan importante conocer la justificación, la doctrina de la justificación, la redención en Cristo. Ahora vamos a la carta de Gálatas, capítulo 2. Y el apóstol Pablo es un experto en todo esto, y él era experto en la ley. Gálatas 2, 15 al 21. Gálatas 2, 15 al 21, dice el apóstol Pablo: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí está diciendo él que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo bien aclara que no es por la ley, es que una persona es visto justo a los ojos de Dios, sino que ahora Dios mira la justicia de Cristo y nos ve a nosotros perfectos, nos ve justificados, porque Cristo fue quien murió en la cruz del Calvario. Y dice el 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley, dice el apóstol Pablo, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, no literalmente, sino que ahora él se ha negado y ahora él ha decidido vivir para Cristo, y él, lo que estamos mirando es que todo lo tenía por basura. Y él se dice ser crucificado juntamente con Cristo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que Pablo da a entender que si la justificación viene por la ley, entonces en vano vino Cristo. En vano murió Cristo Jesús en la cruz. No tendría, ¿cómo diríamos esa palabra? Motivo o razón. Entonces Cristo murió en vano. Pero aquí él dice que él está juntamente crucificado con Cristo. Ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y lo que él ahora vive, dice, en la carne, dice, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo bien está diciendo que la justificación no es por la ley. Ahora Romanos 3. Romanos 3, 20 al 22. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está el apóstol Pablo hablando sobre este tema una y otra vez. Y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay esperanza de ganar la aceptación de Dios al tratar de guardar la ley, amados, escuchen. Lo que la ley hace cuando se entiende correctamente es evidenciar nuestro pecado como un espejo. Cuando miramos las Escrituras,
Las Escrituras es como un espejo que nos hace ver nuestro pecado. Cuando miramos y leemos los 10 mandamientos, cuando vamos a evangelizar, ayer tuvimos un evangelismo muy bello. Y cuando uno decía, el mandamiento dice, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Entonces las personas, la palabra de Dios hace ver a los pecadores como pecadores. Y ellos mismos, yo cuando preguntaba, les dije, ahora, una persona que ha quebrantado la ley civil merece ser castigado. Dicen, sí. ¿Y cuánto no más la ley de Dios? Cuando quebrantamos sus mandamientos, merecemos cielo o infierno. Y ellos respondían, infierno. ¿Por qué? Porque eso hace ver al pecador que es pecador y le hace ver su maldad. Un ejemplo, cuando tú comes tacos y tienen cilantro, ¿has notado que se pegan en los dientes? Tú no lo sabes hasta que alguien te lo dice, y si te ves en un espejo es cuando te das cuenta que tienes un cilantro puesto en tus dientes. Bueno, la ley hace lo mismo, nos hace ver nuestra maldad. Es como un espejo. Así que si no predicamos nosotros la ley y después el evangelio, la gente no se dará cuenta que son pecadores y que necesitan la justificación de Cristo. La ley hace ver tu pecado, pero Cristo, la justicia de Cristo te salva. La ley condena, Cristo salva. La mala noticia y la buena noticia, que es el evangelio. Ahora el 21, ahí de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, que es Cristo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí Pablo está tratando con los judíos, está hablando con ellos. Así, y él dice, no hay diferencia, no importa si eres judío o gentil. Si crees en Cristo Jesús, la justicia vendrá a tu vida. No por la ley, sino poniendo tu fe y tu confianza solamente en Cristo Jesús. Y no cualquier justicia, sino la provista en Cristo e imputada a todos los que creen. La justicia de Cristo es imputada, puesta a aquellos que ponen su confianza y su fe en Él solamente. Cristo cumplió la ley, ciertamente. El que dijo, Jesucristo dijo, no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no vino para cancelarla o para quitarla, sino para cumplir, porque el ser humano no puede cumplir la ley. Alguien perfecto, alguien santo, alguien puro tuvo que morir como un vil pecador para que los pecadores pudieran ser salvos y justificados. Así que por esa razón Cristo tuvo que ser sacrificado. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. La Biblia tiene mucho sobre esto. A eso se refiere el apóstol Pablo, cuando en el versículo 9 de Filipenses 3 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nada era más importante para Pablo que conocer a Cristo cada vez más. De esto consiste el evangelio, el creer que Cristo nació, vivió, murió y resucitó. De esto es el evangelio, de eso consiste. Y la resurrección es una doctrina esencial que todo creyente puede conocer y experimentar en su vida. Ese es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8 y el 12 al 14.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 3 al 8. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso fue lo que Pablo aprendió. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pablo había sido enseñado, lo que él había aprendido. Y sigue diciendo el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo, que después de que él resucitó se le apareció a Cefas y después se le apareció a más de 500 hermanos a la misma vez. Eso es el poder de la resurrección. Y sigue diciendo el versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿En dónde se le apareció Cristo a Pablo? En el camino rumbo a Damasco. Porque yo soy el más pequeño del... Ok, ya leí el 8. Ahora vamos a leer el 12 a 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces algunos decían, creo que eran los escribas, si no me equivoco, o los saduceos, de ellos no creían en la resurrección. Pero Pablo dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que nuestra fe depende de creer que Cristo resucitó. Eso es una doctrina esencial que debemos de conocer nosotros y saber de eso. A eso se refiere Pablo cuando dice ahí en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo también añade y dice que el creyente que conozca a Cristo de una manera personal también va a experimentar sufrimiento, padecimiento. Y Pablo había sufrido mucho, como hemos leído en los capítulos anteriores, de que él padeció, sufrió, estuvo en la cárcel, fue azotado, todo eso. Y no solamente sufrimiento, sino quizá también la muerte. Pero aquel que sufra y muera en Cristo, al igual que Cristo resucitó, él también resucitará. Esa es una promesa que Dios nos ha dado, que el que muera en Cristo va a resucitar. Versículo 11. Y si en ninguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice el 12, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo bien dice que la resurrección todavía no la había él alcanzado. La salvación completa no se consigue en esta vida, entiendan eso, sino que cuando seamos resucitados y glorificados. Y este contexto muchos lo usan para decir que el creyente debe de esforzarse para ser salvo. Y dicen palabras como estas: mira, Pablo dijo que ni aún él la había alcanzado. Y usan estos versículos para decir que la salvación se puede perder. Y Pablo no está tratando aquí sobre perder la salvación o no, sino que él dice que él no había alcanzado el ser resucitado o la vida eterna, la salvación completa. Pero muchos tuercen esos textos para decir, mira, Pablo dice que él perdió la salvación. Pablo no está hablando de alcanzar la salvación por fuerzas humanas o por obras, sino él está afirmando y animando a la perseverancia con la esperanza de que la obra ya comenzada será perfeccionada.
en el día de Cristo. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios es quien comienza la obra, la buena obra, y Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora la primera carta a Corintios, capítulo 15. Versículos 50 al 54. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 54. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de los creyentes, no de todo ser humano. Porque ¿cómo es que puede ser que un ser humano que niegue la existencia de Cristo, de Dios, será transformado? No, aquí está hablando de los creyentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. El cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando dice glorificó, aquí está hablando de un término futuro, que los creyentes serán ya glorificados. Y estos versículos, amados, nos hace ver que la salvación es segura solamente en Cristo. Aquí no está apuntando a una religión, aquí no está apuntando a las obras, aquí no está apuntando a la ley de Moisés, aquí no está apuntando a la circuncisión, aquí no está hablando a una religión, tradición o creencias, o a los santos, o a María. No, aquí está apuntando y diciendo que solamente en Cristo la salvación está segura. Solamente en Cristo. Y eso es lo que predicamos. A Jesucristo y a Jesucristo crucificado. No predicamos nosotros cuando sabemos evangelizar una religión, sino a Cristo. Solamente a Cristo. Y Pablo continúa diciendo, no que yo ya sea perfecto, en el término de perfección sin pecado, sino que Él continuó a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo, que es la salvación. Que la salvación ya cuando uno es salvo, cuando Dios los salva, los rescata de su maldad, de su pecado, y esa persona ha creído en Cristo, la salvación está segura en Cristo. No en nuestros esfuerzos humanos. No es nada de eso. Ahora regresamos a Filipenses 3, versículo 13. En el versículo 12, Pablo dice, no que la haya alcanzado ya. Y en el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aquí está hablando de la salvación completa. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también sido por Cristo. Dice el versículo 12, pero el 13 y el 14
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo otra vez reconoce que no había alcanzado la salvación completa mediante la resurrección y sigue diciendo que una cosa hace sin duda, olvidando o estimando por poco las cosas de su vida anterior, y él se extiende a lo que está por delante, que es la vida eterna. A eso está hablando Pablo. Y el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo en el versículo 14. Pablo dice que él sigue a la meta de la salvación completa, la cual es la vida eterna. Lo que Pablo acaba de decir es en una ilustración metafórica. Después que Pablo estuvo en Corinto por casi 2 años plantando una iglesia, comienza a hacer algo diferente y algo extraordinario. Muy a menudo, para hacer claros sus puntos espirituales, Pablo utiliza ejemplos de la vida cotidiana. Cuando él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A las orillas de la ciudad de Corinto, cada 2 años los griegos solían tener competencias estilo olímpicos. Estos eran llamados los Juegos Eximeños. Pablo usa las palabras prosigo a la meta, y esta es una ilustración de un corredor olímpico para hacer muy en claro un punto de esta carta y de lo que él está hablando. Los corredores griegos en una carrera enfocaban sus ojos en el poste al final de la pista, lo cual era la línea de la meta. Bueno, la carrera a la que Pablo se refiere no es literal, sino espiritual. Pablo no está hablando de que él era un corredor en esos Juegos Olímpicos, sino que él era un hombre que avanzaba y estaba expandiendo y predicando el evangelio. Eso era la carrera de Pablo, el predicar a Cristo, sufriendo, padeciendo, para que otros pudieran escuchar el evangelio y pudieran creer que Cristo murió y resucitó para la salvación de sus almas. La carrera de Pablo y la nuestra no debe de ser enfocados en el principio de la carrera, ni en nuestros logros, ni en nuestras metas, ni en una religión, ni en nuestras obras, ni en una tradición, ni en nosotros mismos, sino más bien en Cristo, y nuestra corona no será corruptible, sino será una incorruptible. Esa será nuestra corona. Hoy podemos ver que los que participan de esos Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que reciben cuando ellos ganan el primer, segundo y tercer lugar? Reciben medallas, unos medallones. Incluso algunos pueden recibir trofeos, cosas que se corrompen, corruptibles. Pero para nosotros será algo incorruptible. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 9, 24 al 27. Y aquí él pone un ejemplo de lo que dije. Usa una ilustración metafórica, usando los ejemplos de la vida cotidiana para hacer más en claro sus puntos espirituales. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 a 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es una pregunta retórica. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí Pablo está animando a los creyentes de Corinto a que ellos corran de igual manera, pero no literalmente, sino que corran ellos en el evangelio, en obra del Señor. Y de todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros aún incorruptible. Aquí Pablo está usando, donde dice todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Podemos ver cómo los boxeadores
profesionales o los que van comenzando se tienen que abstener de alimentos no saludables, de bebidas alcohólicas, de fumar, de la coca, de la Pepsi, de todo esto, de hamburguesas, de papas fritas, de comida chatarra. Bueno, Pablo dice lo mismo, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, dice, a la verdad. ¿Para qué? Para recibir una corona corruptible. El ser humano se esfuerza mucho para ganar sus logros en esta tierra. Un luchador, ¿qué es lo que él espera? Él espera ganar mucho dinero y hacerse millonario, ganar muchas peleas, derrumbar al que tiene más cintos, más títulos, y esos títulos se los lleva a él. Eso es lo que busca el hombre natural. El hombre natural busca premios, cosas de esta vida que son corruptibles. A eso se refiere Pablo cuando dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible que se corrompe. Pero nosotros, una incorruptible. Ciertamente, lo que uno va a poseer en la vida eterna es mucho mejor que lo de este mundo. Y por eso Pablo dice que él estima las cosas de su vida anterior como sin valor, como menos, como basura. Y él aquí está estimando, está diciéndonos a nosotros que él estima todo eso por poco. Y dice el 26, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que él está diciendo, así de esta manera yo corro hacia la meta, hacia la salvación, porque me está esperando algo que es incorruptible. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Así que él dice que la forma como él pelea es en humildad, en oración, y él más no peleaba como el boxeador pelea, porque nosotros no debemos de pelear de esa manera. El creyente verdadero no debe de andar ya en pleitos, ni mucho menos en agarrarse a golpes con alguien más. Es lo que dice Pablo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ese es otro versículo que muchos utilizan para decir que la salvación se puede perder. Pero aquí Pablo está hablando de lo que ya había dicho antes sobre la abnegación y la autodisciplina. Sin estas dos cosas no se puede seguir a Cristo para obtener la vida eterna. La abnegación y la autodisciplina. Tanto como muchos, como dije, boxeadores, deportistas, ellos se abstienen de tantas cosas y tienen autodisciplina. Y yo creo que a los cristianos nos hace falta mucho. La abnegación y la autodisciplina nos hace falta mucho a nosotros. No que tengamos que hacerlo para ser salvos, sino que esto nos va a ayudar para, como dice Pablo, para que crezcamos en gracia y en conocimiento de Cristo. Ahora, pregunta. ¿Nosotros como creyentes estimamos las cosas pasadas o las que podamos poseer en poco? ¿O las tenemos más en estima más que a Cristo? ¿Corremos esta carrera espiritual puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe? ¿O corremos a ciegas? ¿Cómo es que estamos corriendo esta carrera espiritual? Nosotros, amados, ¿corremos tratando de alcanzar los logros de este mundo o de correr hacia la salvación eterna? ¿Nos abstenemos de las cosas de este mundo? Estamos como el pueblo de Israel que querían volver a Egipto, que decían, ahí teníamos tanta comida, ¿por qué
Dios nos trajo a este desierto? ¿Estamos igual que ellos? ¿Estamos recordando cómo es que vivíamos antes de venir a Cristo? ¿Cómo es que estamos nosotros corriendo? ¿Estimamos las cosas por poco? Y no estoy diciendo que el estudio o el tener sueños o lograr metas sea malo, sino que ponemos eso sobre Cristo. Nos enfocamos más en las cosas terrenales que se corrompen más que en lo incorruptible. Nos santificamos cada día para el Señor. Luchamos contra el pecado o dejamos que el pecado nos venza. Para concluir, el mejor ejemplo de alguien que no estimó su propia vida en mucho fue Cristo. Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es el contexto del cual Pablo está hablando en esta carta. Todo va junto. Y para entender bien lo que Pablo está diciendo, tenemos que estudiar una carta o un libro completo para entender lo que realmente está hablando el autor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, después de su humillación, ¿qué fue lo que hizo Dios con Cristo? Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Pablo nos anima a tener un carácter igual que el de Cristo y luchar de esa manera, pelear esta batalla, correr esta carrera. Lo último que voy a leer, vamos a Hechos 20:24. Hechos 20:24. Dice aquí Lucas: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dice, el apóstol Pablo en el discurso de despedida en Mileto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso. Ahí está otra vez diciendo lo mismo que dijo en Filipenses: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que el propósito por el cual él fue llamado era para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por eso es que él tenía su vida estimada en poco y en nada más hacía caso, sino solamente en Cristo. Solamente para que personas escuchasen el testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso debemos de hacer nosotros también, amados. Salir del conformismo, salir de las cuatro paredes y salir y predicar a Cristo. Eso es lo que ha dejado mucha iglesia de hacer. Aquí podemos ver en Estados Unidos cuántas iglesias cristianas hay: metodistas, luteranas, bautistas, pentecostés. ¿Y a cuántos vemos afuera predicando el evangelio al aire libre? ¿A cuántos vemos afuera? Muchos cristianos tienen su vida por mucha estima más que Cristo.
y no estiman las cosas por poco, como lo hizo Jesucristo y el apóstol Pablo y los apóstoles. Así que esto es para aprender, amados, que nosotros debemos de estimar las cosas nuestras, terrenales, y poner a Cristo más en estima que nosotros mismos. Y esto le hace falta mucho a mucho cristiano: abnegación y autodisciplina. Y están enfocados en tantas cosas del mundo que han dejado de predicar a Cristo. Así que estimando las cosas en poco, aprendamos algo de esto, que nuestra esperanza en lo que nos espera es algo incorruptible. Y dejemos de buscar las cosas que son incorruptibles que el mundo nos puede ofrecer. Y corramos esta carrera enfocados y puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es